que sigue dando mucho que hablar este supuesto vuelco en el caso de Návila Rifo. Esto porque un familiar de Mauricio Ortega, quien sería el principal sospechoso que usted está viendo ahí en la imagen, único imputado, acusa que recibió una llamada de Návila Rifo, en la que ella habría reconocido la inocencia de Mauricio Ortega. Los detalles de este caso y por supuesto con la presencia de Francisco Pulgar acá en el estudio lo vemos en la siguiente nota de Danilo Villegas y a la vuelta por supuesto profundizamos. Návila Rifo continúa su recuperación en Coyhaique, pero al mismo tiempo se comienzan a esbozar teorías que podrían dar eventuales luces de un vuelco en el caso, un giro que para algunos cercanos al entorno de la mujer resulta inesperado. Una misteriosa presunta llamada telefónica podría resultar clave en estas pericias. En el supuesto contacto, Návila Rifo habría llamado a un familiar de Mauricio Ortega, único imputado. En él se habría mencionado que el hombre sería totalmente inocente de los cargos que se le imputan y no sería el autor del brutal ataque. Domingo aproximadamente al mediodía, bueno, yo me encontraba almorzando y resulta que recibo un mensaje en el Facebook de parte de la hermana de Návila, ella se llama Katy. Y resulta que me pregunta, me dice, hola, ¿cómo estás? Yo le respondo, bien, aquí en mi trabajo. Me dice, ¿me puede enviar por favor tu número de telefónico? Le digo, claro, ok. Y le envío mi número de telefónico. Al ratito después me llama un número desconocido. Contesto y era la voz de Návila. Me dice, bueno, a mí me dice, Návila me dice Coco. Me dice, hola Coco, ¿cómo estás? Soy la Návila. Y me puse muy contento de escuchar su voz porque no me esperaba que ella me iba a llamar, ¿no? Este audio corresponde a Jorge, un primo de Mauricio Ortega. Le entregó detalles a la radio Santa María de Coyhaique del presunto contacto telefónico que Návila sostuvo con él. No me pregunta por Mauricio, yo le digo que Mauricio está detenido. Y bueno, yo sobre la misma igual le digo, oye Návila, le digo, ¿quién te hizo esto? ¿Qué te pasó? ¿Quién te lo hizo? Dijo, lo callo, dijo, pero no sé quién es, me dijo, pero Mauricio no es, me dijo. Eso me respondió. Bueno, yo también le pregunto por los hijos de ella, porque ellos son mi primo. Me dice que ahora recién está empezando a tomar contacto con ellos. También me dice que ella no puede llamar ni nada porque no ve, pues así que quería saber cómo estábamos nosotros, porque está como totalmente aislada. Así, tal como escuchó, este audio revelaría que habría sido otra la persona que cometió el ataque y no el único imputado que hasta la fecha conocemos, la expareja de Návila, el acusado por el Ministerio Público como autor de los hechos. Bueno, me van a contar mucho porque resulta que ella no tiene autorización para llamar. La llamada la hizo cortita, porque seguramente tuvo algún lapso de tiempo que quedó sola, alrededor del mediodía puesto, y la hace súper corta la llamada. Me dice que lo cayó, pero no sabe quién es, pero me dice que Mauricio no es. Esperando que se resuelva la prueba científica, y ahí recién va a poder parece hablar. Según relata el familiar de Mauricio Ortega, que se hace llamar el Coco, el llamado se habría realizado presuntamente a escondidas, ya que ella no tendría la autorización para realizar este tipo de comunicaciones. Un dato que viene a remover los cimientos de un caso estremecedor y que parecería ir por una exclusiva vía hasta ahora. La teoría que podría presuntamente dar un vuelco en la investigación comenzó a tomar fuerza en la audiencia de hace algunos días. En pleno tribunal de Coyhaique, familiares de Mauricio declaraban lo siguiente. Con Mauricio sí hemos conversado. Ya, él, bueno, llora mucho, se lamenta mucho lo ocurrido, pero está enfrentando la ley. Y el que sea responsable, no importa quién, pero que pague. Todo esto surge luego de que tras una investigación del perito en criminalística San Francisco Pulgar, quien fue contratado por la Defensoría de Coyhaique, se comenzaran a cuestionar algunas tesis que esbozaba la Fiscalía. Dentro de las tres aristas que maneja, la presunta retractación de un supuesto testigo presencial parece ser esencial, según afirma. En este caso particular, si hablamos del testigo de 14 años que dice que ve pasar una mujer y atrás un sujeto pequeño, gordito, que aclara luces, podría ser la víctima y el testigo que luego siente grito y escapa. Bueno, ese testigo hubo una retractación de parte de él delante de un adulto responsable
donde daba cuenta de que él en ese horario se encontraba acostado y su misma abuela confirma la información saliendo ellos a las 10 de la mañana. Lo más delicado de este tema es que esta información la conocía Carabineros de Chile un día antes de la detención del imputado, información que ella confirma previa lectura de acta que nos firma a nosotros. Por tanto, es una situación que debe aclarar el Ministerio Público. Lo que le digo enfáticamente fue que sin ningún tipo de presión hacia nuestra parte, él dijo haber mentido. Y salió corriendo para arriba, yo en la noche andaba para allá, y la señora salió para arriba corriendo, y yo vi que se cayó ahí, que un hombre lo botó. Y yo después me vine para mi casa, pero yo vi que salió corriendo para allá arriba. ¿Cómo era el hombre? Era gordo. Pulgar asegura que el presunto testigo habría declarado luego del ataque para supuestamente salir en televisión. Aunque no saliera a su cara, pero fue un hecho de carácter lamentable. Él claramente, según lo que esbozó su abuela, presenta algunos problemas. No me voy a referir a eso, pero yo creo que ya van a estar en conocimiento del Ministerio Público y es una diligencia que se tiene que realizar inmediatamente porque es un dato importante, un dato técnico recogido por el equipo nuestro que va a transparentar la investigación. El tribunal desestimó por ahora la prueba y Mauricio Ortega continúa en prisión preventiva a pesar de que su defensa había pedido la revisión de medidas cautelares. Sería un menor que habría cambiado su versión, cuestión que evidentemente será corroborada durante el resto de la investigación. En la misma audiencia en cuestión, una sobrina de Ortega ya adelantaba la teoría del supuesto llamado telefónico que descartaría la participación del imputado. En esa conversación ella dijo de que Mauricio era inocente y que el que le había hecho eso a ella ya sabía quién era. ¿Vio un nombre? No, porque se cortó la llama. Otra teoría que advierte Pulgar agrega que quien habría hecho el llamado de alerta, luego de ver a Návila malherida, no habría visto un hombre con las características de Mauricio Ortega. El testigo de 17 años quien llama a Carabinero, quien observa el tema de la agresión y toda la dinámica que se da en el hecho, en el minuto de la agresión. Por tanto, es uno de los testigos más confiables que observa esta situación, donde él claramente, a través de un trabajo técnico que hicimos en el sitio del suceso, con las mismas condiciones de luz, con el equipo de criminalística SAP, pudimos acreditar fehacientemente que la persona que él ve es de una estatura por lo menos de 1,80 m, 1,90 m, delgado, atlético, con ropa oscura, lo que dista mucho del imputado, que mide 1,56 m, que es bastante bajito y bastante ancho. Al hacer un tema comparativo con el testigo respecto a si era el imputado o el que había visto en el sitio del suceso agrediendo a la víctima, él lo descarta en un 100%. ¿Cómo es la persona que agredió a la mujer? No sé, está corriendo. Apúrese, por favor, apúrese. Que el testigo relata que cuando golpea a la víctima, este se aleja hacia la zona oriente, por calle Lautaro hacia el oriente, vuelve a los pocos segundos, sigue golpeándola y después que termina, hace su huida nuevamente por calle Lautaro hacia el oriente. Cosa que llama la atención, ¿por qué? Porque el domicilio del imputado está hacia el sector poniente. Pero ¿qué ocurrió finalmente esa noche? Resulta hasta ahora el punto más complejo de dilucidar. Los minutos que pasaron desde que terminó la celebración, en la que estaban Návila, Ortega y algunos amigos, hasta que la joven fue encontrada, son la clave para establecer responsabilidades. La noche antes de la brutal golpiza que recibió Návila en la casa en que vivía junto a Mauricio, se había realizado una convivencia en la que participarían, además de ello, 4 personas, una pareja de amigos y 2 trabajadores del taller mecánico del imputado. Ellos en su declaración relataron detalles de lo que habría sucedido esa noche. En esa casa había 6 personas. Por lo tanto, habían otros testimonios que también había que corroborar, que es el trabajo que se hace durante todo este tiempo. Y de hecho, hay muchas diligencias que están avanzando, que se está trabajando y que esperamos nos permitan seguir afirmando la convicción que ya tenemos. Ese es el trabajo que nos queda, ese es el desafío de esta investigación. Según el testimonio, eso de las 4:30 de la madrugada del sábado 14 de mayo, comenzaría la discusión entre Návila y Mauricio. Este último, supuestamente, con algunas copas de más, la habría insultado varias veces. Ahí siguieron tomando whisky que quedaba. Recuerdo que Mauricio estaba raja de curado.
La señora Nadia y el Chalo no tanto. Yo no había tomado. En ese momento empezó una discusión fuerte donde se decía cosas entre Nadia y Mauricio. Ella le decía que lo había cagado con plata, con el auto. Él le respondía que era una malagradecida, que le tenía de todo, le abría el refrigerador, le gritaba, le decía que lo tenía aburrido. La cosa estaba bien espesa. También se cuenta que fue uno de los amigos de Mauricio Ortega el que habría intercedido para detenerlo en su aparente afán de golpear a Návila. La cosa estaba caliente, estaban discutiendo y siguieron así. En eso parece que alguien llamó a la hermana de Nadia, que llegó a buscar a los niños y los llevó a la casa de la mamá. Debe haber sido como a las 5 de la mañana. Después de que los niños se fueron, la cosa se puso peor. El Mauricio se descontroló. Comenzó a pegarle combo a la pared cerca de la lavadora. Le gritaba que le daba rabia, que lo tenía cabreado esta hueá. Siempre le hace tus shows cuando toma. Después de una hora, eso de las 5:30 de la madrugada, los invitados abandonaron la casa pensando en que los ánimos estaban más tranquilos, pero a raíz de los antecedentes, habría sido todo lo contrario. Nosotros pensamos que se había calmado y decidimos irnos, como a las 5:30. Pulgar asegura que se tomaron exámenes a todos los asistentes a la fiesta y según la investigación que han llevado a cabo, no existirían resultados que los relacionen directamente con la agresión a Návila Rifo. Yo con mi equipo de trabajo entrevistamos a todos los asistentes a la fiesta. Todos indican que les tomaron muestras de perfil genético, seguramente para contrastarlos con el encontrado en la víctima. Si este perfil genético no es de los asistentes de la víctima, no es de Mauricio Ortega, claramente estamos hablando de una intervención de un tercero desconocido. Por tanto, la figura dejaría de ser una violencia intrafamiliar, sino que una violencia de género. ¿Qué escucharon los niños esa noche? Para el Ministerio Público, el relato de los menores es crucial para entender el contexto en el que se habrían desarrollado los incidentes. Mi padrastro estuvo tomando en el taller y en un momento estaba borracho y llegó a la casa, creo que eran como las 11 o 12 de la noche. Dijo que iba a venir adentro porque iba a hacer una carne para comer. Luego mi mamá empezó a cocinar, estuvo lista la carne y todos comieron. Era mi padrastro, mi mamá, un trabajador que se llama Juanito y otro trabajador del taller que no sé cómo se llama. También llegó un matrimonio conocido de mi padrastro. Návila tiene 4 hijos, 2 pequeños, que no alcanzan los 5 años, junto a Mauricio y otros 2 mayores de una pareja anterior, quienes relataron lo que pudo pasar esa noche previo al brutal ataque a su madre. Mi padrastro Mauricio siguió tomando y pusieron música fuerte y estuvieron toreando como hasta las 4 de la mañana. En ese momento mi padrastro empezó a insultar a mi mamá, le decía grosería, intentaba pegarle a mi mamá, pero sus amigos lo agarraban. Por lo mismo, uno de ellos decidió dar aviso a la familia de Návila, chateando con una de sus tías y contándole lo que habría ocurrido a eso de las 5 de la madrugada. La mujer habría llegado hasta el domicilio, llevándose a los 4 niños. Ahí yo y mi hermano le dijimos a la tía Carolina chateando por teléfono lo que pasaba y que nos fuera a buscar. Luego de eso mi tía nos vistió a los hermanos chicos. Mi mamá estaba sentada en el sillón y mi hermano L salió primero. Yo con mis hermanos chicos salimos después. En ese momento mi padrastro estaba en el comedor, gritaba insolencias a mi mamá, que también estaba rompiendo cosas. Nos llevaron a la casa de mi abuela para que no pasara nada. Cuando nosotros nos fuimos, en la casa quedaba Juanito, un trabajador del taller, mi mamá y Mauricio. La madre de Návila, Noelia Ruiz, siempre se ha mostrado implacable en que la cadena de sucesos violentos ocurridos esa noche fue el detonante de la tragedia posterior. Él vio todo eso, dice que no la dejó salir y él golpeaba las cosas con rabia, borracho, dice la lavadora que la partía. En junio del año pasado, Návila hizo una denuncia por violencia intrafamiliar en Coyhaique. En ese entonces, Mauricio la habría amenazado de muerte con un hacha. Tras eso, el tribunal habría dictaminado a favor de Návila una orden de alejamiento contra Mauricio Ortega. Él tenía que firmar periódicamente en una unidad policial, tratar sus problemas psicológicos y controlar su ira. Al parecer, nada de eso fue suficiente, ya que la pareja decidió intentar de nuevo en un patrón que se repite en los casos de violencia intrafamiliar. Ya había puesto una denuncia y no había pasado nada y la vecinal le dijeron que cuando ponían denuncia tenía que Carabineros informarles enseguida para que ellas hagan algo, pero eso no se ha informado. Pero ¿cuáles serían las pruebas que hoy inculpan a Mauricio Ortega? Esta es la imagen más clara por parte de la Fiscalía hasta ahora. Las llaves de su vehículo que aparecieron junto a Návila después de la agresión que sufrió y mientras se debatía entre la vida y la muerte en la calle.
Efectivamente, lo que encontramos en el sitio del suceso son estas llaves que implican la llave del vehículo y un llavero que tiene que ver con el cierre centralizado de ese vehículo. Horas después del levantamiento de los elementos encontrados en el sitio del suceso, se logró comprobar que las llaves pertenecían a este Citical rojo que estaba estacionado en la casa de Mauricio. En ese contexto, evidentemente, esta evidencia que es levantar el sitio del suceso es fundamental. Estamos trabajando respecto de la posibilidad de obtener alguna información más de ese antecedente, además de aquel que ya tenemos, y esperamos, evidentemente, junto con los otros elementos que ayer se indicaron, tener en definitiva mayor convicción respecto a lo que nosotros sostenemos. De esta forma, la Fiscalía plantea que se podría situar a Mauricio en el lugar donde fue encontrada Návila. A eso se suma que las mismas llaves son las que los amigos de Mauricio vieron en sus manos cuando compartieron en la casa la noche antes del incidente. Este testigo ubica al imputado en el patio del domicilio con las llaves que fueron encontradas con el sitio de suceso, las llaves del vehículo. De hecho, estas personas declaran, además, que Mauricio habría tratado de sacar el vehículo en al menos una oportunidad de la casa, sin lograrlo. Tratamos de sacarlo para afuera, ya que todo pasaba en el lío. Estaba súper agitado. Le decíamos que se calmara, lo llevamos para afuera y fumamos un cigarro. En ese momento, Mauricio quiso sacar el auto, tomó las llaves del auto y lo hizo andar. Y no pudo sacarlo porque la camioneta de don Lalo estaba estacionada atrás y le golpeaba la puerta para que saliera, pero don Lalo no salió. ¿Cómo llegaron entonces las llaves a estar junto a Návila si Mauricio las tuvo hasta bien entrada la noche? Sobre este punto, Pulgar tiene una explicación al porqué de la aparición de las llaves en el sitio del suceso. Habría una relación con una actitud que la mujer de 28 años tomaba cuando Ortega ingería alcohol. Las llaves tienen una explicación lógica respecto a por qué estaban en ese sector. Y era porque la víctima, cuando veía a su pareja consumir alcohol, ejecutaba dos acciones: esconderle el teléfono celular y esconderle las llaves para que no saliera. Otro antecedente que llama la atención son los trozos de concreto que habrían sido utilizados por el atacante para herir a Návila. Dos piezas que fueron recogidas de la casa de Mauricio y que, según se estima, tras los primeros análisis, poseerían restos biológicos que pertenecerían a Ortega. Se retiraron algunos elementos que son necesarios para el análisis de los momentos anteriores a que la víctima abandonara el domicilio. En los últimos días comenzó a rondar en los medios de prensa otro punto importante en la investigación y que hablaría del móvil del ataque a Návila. Pulgar habría obtenido supuestamente más antecedentes internándose en el ambiente nocturno de Coyhaique. Allí circularía un rumor que vincularía a Návila Rifo con una presunta denuncia a la dueña de un local nocturno. Un ciudadano extranjero, en represalia, pudo ser, eventualmente, el agresor. Donde muchas señoritas que trabajan ahí esbozaron que el rumor es que una persona, por un tema de venganza, se habría mandado a golpear a Návila por la situación de, entre comillas, tráfico de droga y trata de personas. Hemos escuchado esas versiones. En realidad, cuando nosotros tenemos carpetas de investigación que no están completas, surgen y se privilegian teorías alternativas como esta. Lo que hoy día tenemos es la inquietud, es la preocupación de la ciudadanía que ve que aquí hay más que lo que aparentemente se ve. Y eso ya está instalado. Si algún elemento, algún antecedente, algún hecho, alguna circunstancia, alguna evidencia surge, debe ser canalizada a través de la Fiscalía. Todo habría sido, según el perito, por situaciones que Návila habría querido denunciar. El fiscal a cargo de la investigación reconoció que no solo se trabaja en la tesis del único sospechoso detenido, como también atentos a otros antecedentes que puedan evidentemente también dar cuenta de una situación diferente. Todo esto mientras Návila Rifo aún no declara ante el Ministerio Público, situación que no ha permitido esclarecer algunas situaciones y que podría confirmar o descartar antecedentes que hasta la fecha parecían claros. No podemos verla, no podemos hablarle. Ella sí nos ha mandado a decir. Recado, ¿sí? ¿Y qué le ha dicho en esos recados? No, todo bien. ¿Qué le ha dicho? Que Mauricio no es culpable, no es él. Cada día aparecen más voces y versiones que buscan avalar una supuesta inocencia de Mauricio Ortega, al mismo tiempo que el misterio continúa. Sin siquiera haber obtenido una declaración formal de Návila Rifo, los días pasan, se vuelve más confuso el entender un ataque brutal como el que sufrió esta mujer de 28 años. Bueno, como veíamos en la nota, en este tremendo reporte que nos deja súper claro, también nos queda súper claro que hay un testigo clave
que al parecer tendría algún tipo de problema, según detalla en la misma nota Francisco Pulgar. Ya que lo tenemos en el estudio, tenemos que preguntarle cuáles serían los problemas y por qué este testigo ya no pasaría a ser tan clave. Ya, mira, para empezar a hacer un desglose y vamos de manera cronológica, hay que hacer presente a la gente que está en su casa que el trabajo de los peritos privados está amparado en el Código Procesal Penal de los artículos 314 al 324. Por tanto, todas las acciones que nosotros ejecutamos están legalmente amparadas. Nada es ilegal. Perfecto. Cuando nosotros, como equipo pericial, nos unimos al equipo jurídico de la Defensoría Penal Pública de Coyhai, que dentro de las primeras diligencias, aplicando la metodología, era poder atender la credibilidad de aquellos testigos presenciales que vieron el hecho o conocieron del hecho en el sitio del suceso. Para eso fuimos al lugar en el mismo horario a hacer un análisis técnico y posteriormente entrevistamos cuantitativamente, cualitativamente las entrevistas entregadas para después comparativamente ver qué tan consistentes eran. Cuando abordamos el caso de este niño de 14 años, habían situaciones antes de entrevistarlo que nos llamaban mucho la atención. ¿Y cuál era el contexto de eso? Respecto a que en su relato él decía que había despertado a las 5 de la mañana porque tenía que juntarse con su amigo y sale a eso de las 6 de la mañana atrasado. Entonces, para un niño de 14 años juntarse a las 6 de la mañana en Coyhai, que con los niveles de temperatura que hay, que están informados en el informe pericial, es bastante poco lógico. Tampoco había una corroboración de ese testimonio ni del supuesto amigo con el que se iba a juntar, y también la ruta alternativa tomada por él post vista esta escena, tampoco atendía a la lógica de las cosas. Entonces, bajo ese análisis, fuimos al domicilio a entrevistarnos con este menor y en primera instancia siempre nos entrevistamos con el adulto responsable, claro. quien es la persona en la casa. En este caso, la mamá, el papá. Era la abuela. La abuela, él se ha criado con su abuela durante estos 14 años. Cuando entrevistamos a la abuela, nosotros, por protocolo, y así lo exige la Defensoría Penal Pública, hay que exhibir un acta de entrevista a testigo y víctima, donde están consagradas 5 advertencias. Uno, que nosotros no somos una institución policial, no somos funcionarios policiales ni representamos la calidad de una institución. Segundo, que no es obligatorio dar la entrevista. Tercero, que dejamos registro en audio y video si es necesario el recoger estos antecedentes. ¿Para qué? Para que lo que él diga nosotros no lo cambiemos y ni tampoco sea inductivo lo que nosotros le preguntemos. Y ellos lo hicieron, eso lo hicieron, ¿verdad? Eso nosotros lo hicimos, está todo cautelado. ¿Y ahí qué dice la abuela da cuenta, mire, y nos dice, a mí personalmente me dice, señor Pulgar, yo debo dar cuenta de que mi nieto a esa hora estaba acostado y dormido. Nadie sale de esta casa. ¿A qué hora? ¿3 de la mañana? ¿2 de la mañana? ¿A qué hora? A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. 6 de la mañana. 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque nadie sale de la casa no antes de las 10 de la mañana. De hecho, ella ve el tema del desayuno, etcétera. Por tanto... Perdónalo, Majadero. ¿Sí? ¿Ella lo ve durmiendo literalmente o ella supone que no salió porque por regla nadie sale a las 6 de la mañana de su casa? Por regla nadie sale, y lo otro es que ese portón del acceso, porque ellos viven en una casa interior, permanece cerrado. Eso hay que dejarlo súper claro. Entonces, cuando ella da cuenta del hecho, este niño estaba presente y él reconoce que sí lo había hecho porque quería salir en televisión. ¿Delante tuyo? No, delante mío, y registro en audio. O sea, todo este material lo cuenta la Defensoría Penal Pública para ser aportado a la investigación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que si tú te pones a entrevistar a este menor, te das cuenta que claramente tiene un problema, una discapacidad que uno no lo puede dar cuenta públicamente porque hay que cautelar los derechos del niño en este caso. Y si tú tomas el perfil de este niño y lo comparas a la única declaración que hay en Carabinero, y aquí voy a ser claro, la declaración se hace delante de Carabinero, no delante del fiscal. Pero a petición del fiscal. Pero cuando llega a la unidad de Carabineros a dar esta primera declaración, llega con la abuela, y cuando llegan a la unidad policial, según el relato de la misma abuela, ellos son separados en salas distintas, entregando... Pero un puntito para sumarle a eso, en la declaración que entrega este niño, este joven, él determina, por ejemplo, la vestimenta de... Sí, pero déjame terminar el argumento técnico. Cuando llegan a la unidad policial, los separan, que es un tema muy importante. Toman la declaración a la abuela y al niño también, aparte, y prácticamente toda la declaración el niño la da solo, hasta el final de término de la declaración, cuando se suma la madre de él. Por tanto, aquí hay que dejar súper en claro
que el niño estuvo solo prácticamente toda la declaración. Y cuando va a dar una segunda declaración, porque Carabineros llega al lugar, y eso es lo que nosotros consignamos en el informe, esta situación de retractación, la abuela la hace presente a los funcionarios de Carabineros, a los que llegaron a su casa un día antes de la detención de Mauricio Ortega. Por tanto, ahí para nosotros se generó el tema de que por qué Carabineros, a sabiendas, según los dichos de la abuela, esa información no fue entregada al fiscal, o bien si el fiscal la tenía, no fue considerado en su momento. Si tú me preguntas, atendiendo al tema de las características, respondiéndole un poco a la pregunta Carola, claro, si yo me voy al sitio del suceso y veo el ángulo de visión que tuvo la persona y la acción que vio, claramente es consistente, tiene buen ángulo. Pero ¿sabes cuál es el tema? Pero en su declaración dijo, por ejemplo, vi un hombre a las 6 de la mañana, bueno, está oscuro, pero lo vi un hombre con pantalón, con zapatillas negras, con camisa blanca. Sí, Carola, a ver, el testimonio de él resulta gravitante en esto, en el reconocimiento de Mauricio Ortega, porque él dice en esta acción criminodinámica que él, al llegar a la esquina a unos 30 metros, ve pasar corriendo una mujer delgada y detrás de ella un hombre bajito, gordito, que al poco, al pasar siente unos gritos. ¿Él donde conocía antes a Mauricio? Sí, pero eso lo detalla al final de la declaración. Y eso es un tema bien particular, porque él cuando relata dice, veo a una mujer y veo una persona baja gordita. Y al final de la declaración lo reconoce como los chapistas. Los chapistas son estas personas que hacen trabajo de sabolladura. Entonces, la pregunta es, ¿por qué al inicio del relato no dice, vi a mi vecino, el chapista, detrás de mi vecina, correr? Entonces también se te genera... Sí, pero ahí estamos hablando de un niño que puede estamos hablando de un niño también que está declarando. ¿Influenciado este cambio de declaración por los familiares, Mira, por presión de...? Todo es posible, Rafa. Lo que me convoca a mí... Porque tú me dijiste recién que él mantuvo la declaración hasta que llegan los adultos. No. Tú me dijiste que cuando llega la madre, ya la abuela en la salita al lado se había desdicho. No, a ver, el menor presta la declaración. Si tú tomas toda la declaración del menor, es súper coherente, súper estructurada, es bastante lógica. Si yo tomo esta declaración y te pongo al menor acá, tú te das cuenta que ese menor, ese niño, es incapaz de hacer un relato tan cronológico y tan consistente como el que está escrito. Pero cuando te toman en declaración, tú vas siendo guiado, entre comillas, por Carabineros, y Carabineros te dando una estructura mental y en ese minuto, ¿qué hiciste? ¿Qué viste? Y eso es lo que va en parte más o menos guiado, no una declaración libre. Mi experiencia, en muchos casos que he trabajado, las declaraciones son prácticamente inductivas. No te digo que en todas, pero muchas de ellas son guiadas. Por tanto, para un niño que tiene alguna deficiencia o algún tipo de discapacidad, claramente le es más fácil decir que sí, no, quiero precisar tal cosa. Pero, Francisco, cuando el fiscal ordena la detención de Mauricio Ortega, en ese momento él, recogiendo lo que tú estás contando, ¿no? ¿Él debió saber forzosamente que estaba retractado el niño? A ver, en ese momento. Yo quiero pensar que el fiscal no sabía que Carabineros no le traspasó la información, porque si el fiscal hubiese sabido, claramente él va y toma una nueva declaración al menor, porque es bastante grave lo que estamos hablando. Si tú tienes conocimiento de un hecho de retractación y no lo das cuenta de manera contemporánea, aquí alguien está cometiendo una falta, o no sé cuál sería la figura legal. Pero ojo que también se te puede caer una pieza del ajedrez, pero te pueden quedar 5 o 7 caballos de pelea que te mantienen la figura. Pero policía que tenía la instrucción de darle información a él, entiendo que cada 1 o 2 horas, es decir, mantenía un diálogo permanente. Claro, pero es que vamos de manera estructurada para que esto no se nos desordene. Entonces, ese era el tema del primer testigo menor de edad. Claro. Entonces, el segundo testigo, de 17 años, también un niño, da cuenta y es el que tiene mayor credibilidad porque él es el que llama Carabinero. Y él es el que describe perfectamente la forma en que andaba vestido supuestamente Mauricio Ortega. Exactamente, ¿no? Y con él hacemos el trabajo técnico de reconstrucción del hecho en el sitio del suceso. Pero Francisco, yo me quiero detener en ese punto. Aquí ya tenemos 2 testigos, uno que se desdijo, porque para aclarar un punto, esa retractación que él hace ante la policía no tiene carácter de formal. Sí. Eso es lo que están preguntando hoy día el inspector. Sí,
eso todavía no tiene ninguna formalidad. Hasta ahora solamente está como de oídas de que él se retractó. El niño de 14 años, tenemos la versión del de 17. Ustedes sostienen que Mauricio Ortega no fue la persona que fue autor de esta brutal agresión, ¿no? A ver, nosotros no es que lo aseguremos en un 100%, sino que los indicios, los elementos de interés criminalístico que hemos levantado, el trabajo técnico, dice una cosa totalmente distinta que no tiene participación. Por eso, no tiene participación Mauricio Ortega en esta agresión brutal. Claro. Según la coartada, ¿dónde se ubicaba él en el momento de los hechos? ¿Quién? Mauricio Ortega. Estaba en su casa durmiendo. ¿Y eso lo corrobora quién? Los dichos de él y los testigos que dan cuenta que queda al interior de la casa. ¿Pero quiénes son los testigos que, perdón, Karina? Los asistentes a la fiesta. Porque aquí hay una convivencia. ¿Que fueron a su casa a dormir con ellos? ¿Perdón? ¿Que fueron a su casa a dormir con Mauricio o se quedaron a alojar en la casa de Mauricio? No, ellos dicen que Mauricio se queda en el sector y según el relato de Mauricio, dice que él duerme en la camioneta y posteriormente se va al segundo piso a dormir. Pero eso hasta que ellos se van de la casa donde era la fiesta. Sí, claro, pero Karina, a ver, entendamos que pero no he llegado al punto que quería llegar. Hasta ese minuto, bueno, ustedes dicen que en el fondo aquí no hay nada que compruebe que Mauricio Ortega fue el autor de esta brutal agresión en contra de Nabila. Esa es la posición de ustedes. ¿Ustedes tienen algún elemento adicional que los haga sostener eso? Porque yo tengo entendido que hay un audio que para ustedes sería clave para argumentar esto y que podría probar que Mauricio Ortega no tiene nada que ver. Claro, mira, aquí hay, volvemos al tema de los elementos de forma y de fondo. Los elementos de forma, que hablamos de los testimonios de estos visitantes, que ellos no acreditan porque ellos no se metieron a la cama con el señor Ortega y dan fe de que él estaba durmiendo. Eso yo se van en algún minuto, sí, ¿no? te concuerdo contigo, pero existen otros elementos de fondo, por ejemplo el perfil de ADN y también atendiendo al principio de transferencia. Y lo dice Edmond Lockhart, que el padre de la criminalística, que en un actuar criminal es imposible que el autor de un hecho no se lleve consigo parte de la víctima. Perfecto, eso yo lo puedo entender, pero quiero saber si existe realmente ese audio que ustedes dicen o que yo tengo entendido que podría acreditar de que hay más personas involucradas. Hay una conversación que sabemos que hubo con un familiar de ¿Pero es un Mauricio audio Ortega. ¿O es una conversación que yo le puedo contar a la Karina lo que hice el fin de semana? Es solamente una conversación. No tiene registro. Hay un registro hay un registro de un número que ya es un elemento importante que para acreditar o descartar a quien corresponde el número. ¿Pero el registro es del número o es la llamada? No, es solamente el registro del número. No existe una grabación de audio. Quería saber. ¿Y de quién con quién? Supuestamente de Nabila con el primo de Mauricio Ortega, donde ella da cuenta y exculpa a Mauricio Ortega. Esos son dichos. Yo Perdón, ¿en qué momento habría pasado eso, Esto Francisco? fue hace como 3 días atrás, más o menos. O sea, ella ya estando en Coyhaique. En su casa, en Coyhaique, donde ella... según esto, vuelvo a decir, según lo que da cuenta el familiar de Mauricio Ortega, que la habrían tenido aislada, sin ningún contacto, sin ningún, digamos, interacción con alguien distinto a su grupo primario. Pero, Francisco, para ser más directo, si no fuese el señor Ortega, ¿hay antecedentes de otra persona? Mire, a ver, como yo soy... Sí, lo que pasa es que yo soy parte de la investigación todavía y hay... varios elementos de líneas investigativas que están siendo profundizadas. O sea, Mauricio Ortega es una de las líneas investigativas. Hay otra que se vertió en el ambiente que dice relación de que esto sería un ajuste o un encargo por una acción de denuncia que habría cometido Nabila en contra de una persona. Y aquí... Si me permiten, quiero desmentir al portal Terra, donde da cuenta de que yo doy certeza de que esto habría sido encargo por narcotraficante. Eso yo nunca lo he dicho, por tanto la información publicada por Terra es una mentira. Y por otro tema, existe un registro telefónico del teléfono de Nabila Rifo que entregó otra información adicional que es la que también abre otra línea investigativa. Yo no puedo profundizar más el tema porque esto está en desarrollo de la información, pero sí puedo dar los dichos que lo que le estoy contando es lo que se ha vertido en la audiencia. Un tema que nosotros hablamos y que el inspector también lo comentamos y que nos llama la atención. Supuestamente se hizo este peritaje de las muestras biológicas que existían si no me equivoco, inspector, en las uñas de Nabila. Sí. ¿Qué pasó con esas muestras? ¿A quién llegaron? No llegaron. A ver, porque tú hablaste ahora de la prueba de ADN, la prueba de ADN que determinó, y con respecto a las muestras, tenemos esa prueba ya ahí. Sobre los rastros unguiales y todo.
separemos los ítems. Víctima, victimario. Sí, totalmente. A las 14 horas del mismo día de los hechos, Mauricio Ortega fue detenido por personal de Carabineros y llevado a la primera comisaría de Coyhaique, donde a él, estando detenido posteriormente, fue examinado completamente su cuerpo. Se le levantó tejido epitelial por si tenía debajo la uña. Se le revisó con luz Blumax para ver si tenía residuos. Entonces se le hicieron todos los peritajes el mismo día y hasta el minuto, dentro de lo que yo conozco de la carpeta investigativa, no se le encontró nada. ¿No hay nada? O... Nada, absolutamente. ¿Nada que lo asocia a él biológicamente? No, nada. De hecho, a él, a través de hisópulo bucal, le tomaron una muestra para, y ahí entendimos que había perfil genético en Nabila. Y existe perfil genético, existen, no lo quiero decir en cámara porque igual no quiero atentar contra la dignidad de la víctima, pero existe un perfil genético encontrado en ella que es para cotejo, que es de muy buena calidad y permite a través del ADN decir que podría ser el autor. Y no es de Mauricio. En este minuto, todavía no se sabe. Espérate, en este minuto han pasado 2 meses, nosotros hacemos pruebas de ADN y se demora el laboratorio una semana en dar el resultado. Aquí han pasado 2 meses y al menos en la carpeta investigativa esa información no estaba. ¿Por qué? Es que eso es lo que no sabemos y es por eso que el defensor regional de Coyhaique, el señor Fernando Acuña, interpone una denuncia en la Fiscalía Nacional por obstrucción a la investigación y 15 minutos antes de la audiencia, de la anterior audiencia, se entregan 100 fojas de información a la carpeta. Por tanto, cuando tú no tienes una prueba científica, y la prueba científica, volvemos al tema, es prácticamente categórica. Entonces, si el perfil de ADN encontrado en Nabila Rifo no corresponde a Mauricio Ortega, no corresponde a los asistentes. ¿No corresponde? O sea, no nos consta, no tenemos el material físico, no aparece. pero llega a ser determinante. Entonces, ¿y tienen trascendidos de que no corresponde entonces? Es que no lo puedo profundizar. Pero solo así, cuéntame si tiene trascendidos. ¿Existe el trascendido que no sería? Existen rumores, pero uno como perito no... O sea, es un dicho trabaja. Como lo otro. Claro, pero ojo que si dice es verdad que el defensor regional presentó una denuncia por obstrucción a la justicia en contra del fiscal, es porque el fiscal, el defensor tiene que tener antecedentes, si no, no puede tirar una acusación tan liviana. Entiendo que la denuncia es porque hay algunos testigos que ellos han propuesto no han sido entrevistados. Pero también por lo que estaba diciendo Francisco... Pero es que el fiscal no tiene ningún deber de incorporar la prueba a esta altura. No, para nada, pero debe constar en la carpeta de investigación. Tiene que estar ahí. Cada vez que se hace un peritaje o cada vez que hay un resultado, la idea es que toda la documentación sea incorporada de manera inmediata. Sí. Eso pasa en el sistema penal. O sea, te llega una información a la Fiscalía y el proceso interno de la Fiscalía es escanear estos documentos e incorporarlos inmediatamente. ¿Por qué no se hace en algunos casos? Lo desconozco. Y aquí quiero abordar un poquito también al tema de la prueba biológica, que no lo entendieron claramente la otra vez porque escuché unos comentarios respecto a que las piedras fueron partidas y acomodadas en medio de prueba, donde un testigo vio a funcionarios de Carabineros partir un bloque de cemento y llevarse muestra, que solamente sustentaban por dicho. A ver, nosotros cuando dimos cuenta de que la muestra tomada en la casa de Mauricio Ortega de estos bloques de cemento había sido picada, era porque un testigo lo había visto, pero por otra parte, las fijaciones fotográficas de las pericias de Carabineros lo daban cuenta, porque estaba el biselado blanquecino, porque habían trozos de ladrillo alrededor de la muestra testigo levantada, y eso es así. Entonces, si a ustedes les puede parecer poco habitual, oye, pero ¿cómo pueden hacer esto? O sea, perdónenme, yo he trabajado en juicio donde se ha, digamos, realizado adulteración al sitio del suceso. Claro. Y eso pasa. Sí, Francisco, te queremos agradecer la paciencia para responder de otros temas que te hemos preguntado, que te hemos cuestionado. Entendemos que tu rol es ese, lo hacemos tratando de interpretar a nuestra teleaudiencia, nada más. Sí, no, les doy las gracias por la invitación y créanme que uno ya estaba acostumbrado a este tema. Y la idea es informar a la ciudadanía para que objetivamente se hagan un juicio y esperemos que Nabila prontamente recupere su vida normal y esto se aclare en pro de hacer una justicia mucho más equitativa. Muchas gracias a ti por tu tiempo, que te vaya muy bien. Francisco. Sabemos que tienes que hacer a esta hora de la mañana. Sí, está corriendo. Muy bien. Carlito Alberto López. Volvemos con Carlito Alberto López, que se encuentra en el Centro de Justicia.